Bien, así que arrancamos, bienvenidos a todos. Así es que arrancamos e inauguramos oficialmente estas vacaciones 2025-2026, ¿no? Que es de médicos en formación. Les vuelvo a recalcar, nosotros, a diferencia de otras hermosas agrupaciones de nuestra universidad TUNAG, nosotros somos un grupo de estudiantes que dictamos clases ad honorem, ¿no? De manera voluntaria, porque nos preocupamos por la educación de nuestros compañeros para poder abordar diferentes temas, tanto desde la perspectiva de anatomía, fisiología, histología, embriología, y en este caso consideramos este año dictar lo que es biología molecular, ya que es una materia que a veces es indispensable para poder entender los otros temas, ¿no? Si nosotros entendemos lo que es la célula en sí y cómo hace sus reacciones con diferentes estructuras químicas del entorno, vamos a poder entender cómo el organismo puede relacionarse con su entorno y consigo mismo. Es clave y fundamental saber esto. Nosotros llevamos biología de primer año, pero consideramos que después se nos queda muy básico, ya que después tenemos otros temas, como por ejemplo les habrá pasado, si algunos han pasado la materia de farmacología, que es un choclo entenderlo si no tienes una buena base. Y para entender temas como, ¿no?, es cardiovascular o pulmonar u otros temas, cualquier tema, la biología molecular está en todos los componentes y órganos de nuestro organismo. Así que bien, esta es la presentación, esto ya lo han leído, lo vuelvo a leer, ¿no? Bueno, acá dice, ¿no? Que el calendario de clases, ¿no?, va a estar dado, ¿no?, desde el día del 2 de diciembre hasta el 14 de marzo, ¿no? Hoy arrancamos nuestra primera clase, todo vía virtual, así que ya se van sumando. Ahí está, ¿no? Vía virtual. Eh, Entonces, a petición de nuestros compañeros. Bien, recuerden que nuestras clases son de apoyo y no reemplazan las clases ofrecidas por nuestros docentes de la universidad. Entonces nosotros damos todo de nosotros, ¿no? Como les vuelvo a repetir, estas clases van a estar grabadas, ¿sí? Todos están con, ¿cómo se llama?, con los temas de los parciales, así que no se preocupen, después más adelante se pueden ir sumando y si tienen que retirarse después en esa clase también, háganlo sin inconvenientes. La idea de esto es hacer el video para que después en el grupo les pueda quedar. Bien, les dejamos este pequeño reflexión de Yokoi Kenji, si lo habrán escuchado, ¿no? A él, que dice que él lo que dice que en Japón se practica esto, que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, ¿no? Acá no se trata de ser el más inteligente, el más dotado, el que sabe más, el que yo doy. Acá lo que se trata para poder vencer en la vida y en la universidad o en lo que usted haga, sea constante y disciplinado. Mira, recuerde esa palabra. Hasta un adoquín se recibe. Si usted todos los días, por ejemplo, ciclo de Krebs, no lo entiendes ahora, mañana léelo. No lo entiendes, pasado léelo. No lo entiendes, después de 3, 4 veces lo vas a entender y te va a quedar. ¿Por qué? Porque eres constante. Así que no se rindan. Si un examen no les fue bien, no pasa nada. Sigan para la próxima intentarlo. No les fue bien, sigan a la próxima. O sea, nunca se rindan. Porque el que es constante logra su objetivo. Eso es lo que nos dice esto, ¿no? Que la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. No importa si no eres, vulgarmente decimos, ¿no?, inteligente o no inteligente. Lo importante es que mientras tú seas disciplinado, vas a lograr tu objetivo. Bien, esto es en el temario. Hoy vamos a tocar esto, introducción a la biología molecular y agua. Después vamos a ver proteínas este sábado que viene. Después el que viene vamos a ver hidratos de carbono. Después los lípidos. Después ácidos nucleicos. Esto de acá es la base para entender lo que es la parte principal de la biología. Estos son los bioelementos. Es lo que nuestro cuerpo necesita para poder hacer sus funciones principales. Después de esto, vamos a entrarnos ya en la semana 20 en lo que es la termodinámica y cinética bioquímica, ¿no? Acá vamos a ver cómo la energía tiene que ver con las células, qué trabajo hacen, ¿no? Como el calor, las temperaturas, sobre todo la energía, el movimiento, la velocidad, ¿no? Porque para que una célula haga una reacción, ustedes saben, cuando vimos, ¿se acuerdan en biología de primer año? ¿No? Reacción-producto. Eso tiene una determinada velocidad, ¿no? A eso hace referencia la cinética. Entonces, esas velocidades, por ejemplo, se dan, un decir, ¿no? Por ejemplo, con las tiroides, las glándulas tiroides. Esas hormonas hacen que ciertas reacciones se den rápidas, ¿no? Son catalizadores. Entonces, a eso va.
la termodinámica hacia la energía y la cinética hacia la velocidad. Eso cómo ocurre celularmente. Después, enzimas. Nosotros en nuestro organismo tenemos un montón de enzimas. La oxidación biológica, ¿no? Un montón de sustancias, cómo se oxidan dentro de nuestro organismo. Los antioxidantes, los que permiten que no envejezcamos. Después de eso, nos vamos a ir detalle ya en membranas, ¿no? En la semana 3 de enero. En membranas, lo que vamos a ver es la difusión de sustancias. Ustedes se acordarán que ustedes han leído en algún momento lo que es la difusión pasiva, activa, con gasto de energía, sin gasto de energía, cómo una sustancia entra o sea, simple o dependiendo de algo. Por ejemplo, la glucosa a veces puede entrar sola o también dependiendo del sodio. O en renal, cuando ustedes vieron, ¿no? El agua ingresa a un tubo o al sistema circulatorio, ¿no? Sin portador o por diferencias de presión o porque un sodio ingresó por arrastre. Entonces el agua sigue. Vamos a ver eso. Y en esa semana vamos a ver también lo que es la digestión y absorción, ¿no? En el sistema digestivo. Este tema que muchos a veces dejan de lado es tan importante, pero saber a nivel químico. No solamente, bueno, vi la glucosa, vi los lípidos, pero ¿qué más hay después? ¿Cómo hace? Realmente cómo funciona ese mecanismo, ¿no? Eso lo vamos a ver. Después de eso vamos a ver los diferentes metabolismos. Ustedes en primer año hemos visto en biología qué es el catabolismo y qué es el anabolismo. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Que catabolismo es degradar, anabolismo es construir, y ahí se daba el famoso, las vías, ¿no? El circuito del metabolismo. Pero ¿qué pasa después? O sea, ¿cómo se metaboliza realmente el hidrato de carbono? O sea, desde que se absorbe, ¿qué pasa con ese hidrato de carbono? ¿A dónde llega o cómo se degrada? Lo mismo con los lípidos, después los aminoácidos, después ciertos grupos como el grupo hemo, las pirimidas y purimidinas. Eso cuando ya veamos ácidos nucleicos, ADN, ARN, vamos a ver qué pasa con esas pirimidinas y purimidinas después que hacen todo su producto, todo su trabajo, cómo lo excretamos o a dónde van, qué pasa. Después vamos a integrar todos estos temas en la integración de regulación del metabolismo, o sea, todo completo. Y bueno, después el metabolismo de los tejidos, ya vamos entrando, vamos tocando, ¿no? A ver cómo hace el hígado, a ver cómo hace esto. Después de todo eso nos vamos a internar en lo que es la genética, ¿no? En la genética ya vamos a hablar la replicación y la transcripción, ya estamos en febrero ya, ¿no? Esto es importante, ADN, ¿cómo hace el ADN? ¿Cómo se replica? ¿Cómo se transcribe? Y en la genética 2 vamos a ver la biosíntesis de proteínas, cómo se crean las diferentes proteínas para que hagan una orden, ¿no? Eso. Después de eso vamos a ver la modificación posttraduccional, ¿no? Después de que se traduce cómo estas proteínas se modifican para realizar una diferente acción. Y terminamos con endocrinología 1 y 2. En la 1 vamos a ver los receptores y señales y traducción de las señales, ¿no? Ahí ya nos vamos metiendo en la parte hormonal, pero no solamente hormonal, sino en la parte de señalización, cómo una célula se comunica con otra a cierta distancia, a una distancia cercana o una distancia moderada. ¿Qué señales y quién recepta esa señal? Y en la 2 vamos a ver las traducciones de señales. Esa señal después, cómo ingresa a la célula, cómo hace el proceso de leer esa información y ejecutar la acción, ¿no? Desde ese punto de vista. Y en la 3, bueno, ya vamos a ver las hormonas e intermediarios químicos, o sea, los transportadores. ¿Quién lleva esa hormona? ¿Cuáles son? El que más conocemos, hemos leído por ahí, es la albumina o la albúmina. Pero hay otros más, ¿sí? Que hacen el calcio y otros que hacen un montón de cosas. Y después, bueno, ya nos vamos a lo que son las vitaminas, como para ir cerrando en el febrero. Y el 28 ya nos vamos a lo que es balance hídrico y equilibrio ácido-base. Hoy en agua vamos a ver un poquito de eso, de balance hídrico y ácido-base. Pero en esta semana nos vamos a enfocar de lleno ya cómo es ese proceso, ¿sí? Y en marzo, bueno, ya empezamos a ir terminando. Arrancamos con los minerales, ya que arriba arrancamos con todos los grandes, ¿no? Los carbohidratos, los lípidos. Y una vez que sepamos todo ese trayecto, cómo va, ya vamos terminando a finales de clase con los minerales, ¿no? El sodio y otros. Después vamos a hablar sobre las bases moleculares de la inmunidad. ¿Se acuerdan que en una clase de histología nosotros hablamos sobre el IgG, el IgE,
¿no? El factor tumoral, qué sé yo. Ahora vamos a ver cómo se da eso, ¿no? Las inmunoglobulinas, ¿no? ¿Cuáles son? Todo ese ciclo y cómo reaccionan ante la inmunidad sobre los antígenos, cómo presentan al linfocito B o al linfocito T los diferentes virus o bacterias, cómo le presentan, ¿no? Para que lo ataquen. Eso lo vamos a ver a detalle. Quedó pendiente en uno de los videos de histología que hicimos. Y por último, al final ya vamos a ver lo que es la homeostasis. Y después nuestra última clase va a ser detallada a apoptosis, al harakiri de los glóbulos rojos o las células, ¿no? Que es la muerte celular programada, ¿no? Ahí vamos a ver cómo ellas se suicidan cuando ya no tiene más solución en la vida. Qué fácil el de ello, ¿no? Bien. Sí. Jesús, te quería preguntar, en la parte molecular, en la parte de músculo, estaba viendo la tenasina también, hay varias ahí, hay varias, ¿cómo es? Moléculas y proteínas para también que me interesaría, también los proteoglucanos también, porque Sí. uno estudia de los proteoglucanos y qué sé yo, pero como si un profesor te dice, bueno, pero ¿qué es el proteoglucano? Bueno, es un monómero, pero ahora la leí, yo hablaba proteoglucano, azúcar, proteínas, pero si me lo parte en uno, hay que saber contestar a eso lo que yo claro. quiero terminar de aprender. Sí, vos lo lees sí. de teoría y te aprendés, me lo aprendés. Tiene proteoglucano, bueno, pero ¿qué es? Ese es el cepillito que se le adhiere, no puedo decir eso. Claro, no, ni hablar. Los proteoglucanos, agrecanos, ácido hialurónico, todo eso. Claro, me refiero al tejido cartilaginoso que está en casi todos los cortes fisiológicos, o hay un poquito o hay mucho, y bueno, ahí me lo aprendí igual, si me cortan al medio y me dicen, bueno, ¿qué es? Proteoglucano, bueno, ya está. Es un grupo de monómeros que son azúcares de cadena grande o cadena corta. Claro. Ahí muero, necesito un poco más. No, totalmente. Y es a donde vamos a enfocar, porque por ahí nos quedábamos cortos en esto cuando hablábamos, ¿no? ¿Sabes qué? Vemos el tejido extracelular y aquí vamos a encontrar estas sustancias con ¿no? La fibronectina, vamos a encontrar después el ácido hialurónico, los agrecanos, el hialuronano y todos ellos, esos grupos, ¿no? De los agrecanos. Pero cuando veamos ahora en esta materia, cuando veamos tejidos y metabolismo, ahí también en esa parte vamos a enfocar un poquito más, vamos a tridimensionar un poquito más en esos componentes que son esenciales, porque son esenciales para las células. Entonces eso es lo que nos importa. Tal vez de manera general, pero sí vamos a enfocar no tan básico como tú decías, sino esta vez sí, ya nos vamos de lleno un poquito a lo profundo. Pero sí, entra porque entra. A nivel histológico, si te terminas de aprender bien cómo está formado la parte tisular, ya lo puedes identificar mejor, ya sabes que para qué tipo de fibras tiene, qué sé yo, ya sabes qué función va a tener, por qué ese cartílago está ahí, por qué pasa eso, qué sé yo, creo que tiene que ver con eso también. Pero bueno, es un proceso, aprender la histología es largo también. Claro. Primero aprendes los términos bien y después ir más profundo, más fino, ¿no? Claro, y la idea de esto es primero entender esto. Cuando tú entiendes biología molecular, después cuando pasas a entender histología o pasas a entender fisiología, es más fácil. El tema es que cuando ingresas de golpe, hablando de histología, aprendes, te cuesta. Pero después estos términos, aunque también hay algunos que logran entender viendo primero lo más grosso, que sería la histo, o la nato, digo. Después van a lo más micro, la histo, y después a lo más micro todavía. Algunos lo entienden también. Va a depender de la perspectiva del estudiante, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, Ximena. La verdad que muy buena intervención. Bien, ahora, hoy vamos a arrancar entonces ahora con biología molecular. Entonces ya les fui mostrando un poquito sobre nuestro PDF. Así es que ya saben que biología molecular alude, ¿no?, a todas las moléculas de nuestro organismo y su vida útil, ¿no?, en diferentes áreas del tejido. Así es que nuestro tema de hoy, vamos a arrancar como todos los temas de biología molecular, arrancamos con agua. Creo que, a ver, me parece que alguien quiere ingresar. Lo que voy a aceptar, ahí está. Bienvenidas, no pasa nada. En el momento que desean retirarse pueden ir retirándose. Este video queda grabado.
Bien, agua. Entonces, ¿qué onda con el agua? El agua es es una molécula, ¿ya? ¿Por qué decimos molécula? ¿No? Está en gran porcentaje en nuestro cuerpo humano. Entonces, ¿qué lo caracteriza a la molécula? ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto en Biología 1, nosotros en el primer año? Que una molécula está compuesta por dos elementos de la tabla periódica, ¿no? Dos elementos químicos, es decir, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, cuando hay más de dos elementos químicos unidos, ya podemos decir molécula, ¿no? Entonces, esta cantidad de moléculas, que es el agua, es un fluido importante para nuestro organismo. Y en nuestro cuerpo está compuesto del 60%. ¿Sí? Acá tenemos más específico. Más específico. En varones el 60% y en mujeres el 55%. Pero lo vamos a tomar en la generalidad del 60%. Y el otro 40% vendría a ser la parte sólida, pues, ¿no? del organismo. Ahora, este 60% se divide en dos compartimentos. O sea, este 60 vamos a dividirlo en dos. 2/3 de este 60, ¿sí? Más o menos el 40%, vamos, de este 60, porque el 60 se convierte en nuestro 100% ahora, pues, ¿no? Bueno, los 2/3, más fácil. Va a ser la parte intracelular. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a estar dentro de las células, ¿sí? Me acerco un poquito. O sea, dentro de las células. O sea, que el agua va a estar más dentro de las células que fuera de ellas. O sea, casi el 40% del agua total está dentro de las células. Acuérdense eso. Eso se llama intercelular. Y un tercio, ¿sí? O sea, del 100%. Si habíamos dicho que habíamos dicho que del 100%, un ejemplo, ¿no? El 60% era dentro de las células, el otro 40% que quedaba, o sea, el un tercio de esto, va a ser extracelular, o sea, fuera de la célula. Acuérdense, intracelular adentro de la célula, extracelular afuera de la célula. Entonces, extracelular. Y la parte extracelular tiene una subdivisión, ¿no? ¿Cuál es? A ver, lo voy a mostrar acá. Una subdivisión intersticial y una subdivisión plasmática. Es decir, el agua va a estar afuera de las células y en el intersticio, en la parte extracelular, y en este circuito arteriovenoso, o linfático me atrevo a decir, que es el plasma. Bueno, en el arteriovenoso va a estar pues el plasma sanguíneo. Entonces ahí también va a haber agua. Entonces esta clasificación es de final, por lo menos para el tema de agua que estamos tocando. Saber esta clasificación, ¿no? Cuando le pregunten, ¿cuál es el porcentaje de una persona de agua en una persona? Usted responde, 60%. Bien. Ahora, este 60%, ¿cómo se divide? En dos partes, intracelularmente y extracelularmente. Bien, intracelularmente, ¿cómo es? Intracelularmente es los 2/3 de esa cantidad de agua. Bien, o sea, hay más agua en las células, dentro de las células, que fuera de ellas. Bien. Y el extracelular, hay menos agua afuera de las células. Y a su vez, esta se divide en dos grandes áreas. En un área intersticial, ¿no? En una área intersticial y en un área plasmática. ¿Qué significa que el agua va a estar en el intersticial? Va a estar extracelularmente, o sea, fuera de las células. Y dentro de este circuito de los vasos arteriovenosos va a estar la parte del plasma. Pero todo el agua, o sea, el 80% de esta cantidad extracelular va a estar en el intersticio. Y ese 20% dentro del plasma, ¿no? Esa es la división que debemos conocer sobre los porcentajes de agua. Bien. Ahora, las propiedades. El agua, ¿sí? Vamos a hablar de la molécula propiamente, H2O, ¿no? Tiene dos elementos de la tabla periódica, que es el hidrógeno y uno el oxígeno. Tiene doble polaridad, ¿sí? ¿Por qué doble polaridad? La parte hacia el ion oxígeno va a ser negativo y la parte hacia el ion hidrógeno va a ser positivo. Por eso es polar y tiene doble polaridad. Por eso se le dice que es dipolo, ¿sí? Es una molécula dipolar. Entonces, esta molécula de agua, tiene algunas características, se llama propiedades.
que va a tener una temperatura de fusión que es a los 0 grados, es decir, el congelamiento, pues, ¿no? Y una temperatura de ebullición, o sea, esta es a los 100 grados, que se va a ebullir, va a empezar a desprenderse de los enlaces de hidrógeno, ¿no? Ahora, este agua tiene un enlace covalente de 2 átomos de hidrógeno. ¿Se acuerdan cuando vimos en físico-química de primer año los enlaces covalentes? ¿No? Tienen un enlace covalente. La molécula de agua polar, bueno, ya había dicho que es polar porque tiene polos. Y utiliza puentes de hidrógeno, que es el enlace más fuerte que existe, ¿no? Este puente de hidrógeno se puede unir con otro, ¿sí? Lo voy a explicar rapidito, así no se me cansan. Por ejemplo, acá, este hidrógeno puede unirse con otro oxígeno, y este oxígeno puede unirse con otro hidrógeno, y así, ¿no? O sea, siempre en el lado contrario. Si este es negativo, va a unirse con un positivo. Si este es positivo, tiene que unirse con un negativo. Y así van armando enlaces. Todo por enlaces de puentes de hidrógeno. Los enlaces de puente de hidrógeno es la unión más fuerte que hay. Por eso el agua permite la tensión superficial. Es decir, una fuerza que hace que, por ejemplo, los mosquitos, ¿vieron que pueden pararse en el agua y caminar? Es increíble, ¿no? Eso es porque hay tensión superficial. El agarre entre los puentes de hidrógeno es tan fuerte que pueden caminar por encima. Después, este agua tiene una fuerza también como para romper sus moléculas y volver a unirse. ¿Viste? En estado líquido, cómo puede romperse y unirse. Y en estado sólido hace otra cosa. Se desplaza más y bueno, ante diferentes cambios de la materia, tiende a tener diferentes reacciones. Pero bueno, ahora nos interesa más la parte líquida, ¿no? Bien, y que a diferente temperatura hay cambios. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Que a diferentes temperaturas estos enlaces pueden cambiar, ¿no? Eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Bien, para que voy a borrar esto. Ahí está. Ahora vamos al tema de solvente, ¿no? Nosotros hemos visto en fisicoquímica lo que es soluto y lo que es solvente. ¿Se acuerdan que el soluto era esa sustancia química? Un ejemplo, la sal. Yo le digo así de forma vulgar, sustancia dura, ¿no? Que se va a disolver dentro de un solvente, o sea, de un diluyente, ¿no? Un ejemplo, el agua, sal con agua. Ahora, cuando yo sumo el soluto, que es la sal, y el solvente, ¿qué va a generar? Una solución, ¿no? Y esta solución, ¿qué va a tener? Un grado de concentración. ¿Cómo concentración? ¿Cuánta cantidad de sal está expresada en tanta cantidad de solvente? Digamos que mi solvente es 1 litro. Bueno, entonces, ¿cuánta sal hay en 1 litro de solvente? Digamos, ¿no? El agua, por defecto, actúa como solvente natural, ¿no? De muchas cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, en primer lugar tenemos compuestos iónicos. A ver, ¿cómo es ese compuesto iónico? Pues sustancias iónicas solubles en agua, como el cloruro de sodio. Lo mismo que yo les decía, ¿no? Como la sal, por ejemplo, ¿no? Está en contacto de agua y se disocia por fuerza de atracción. Entonces, como esto es soluble, es como la sal o azúcar es soluble, o sea, se puede disolver, el sodio se desprende, pues, se pone sodio y cloro por acá, ¿no? Se disocia, es decir, se separa, ¿no? Ciertos componentes iónicos en cierto volumen, por ejemplo, de agua, se disocia. Eso se llama compuesto iónico. Bien, entonces es soluble. Compuesto polar no iónico. Hay compuestos polares no iónicos, ¿como cuáles? En contacto con, por ejemplo, los alcoholes, ¿no? El alcohol, aldehídos, cetonas, forman enlaces con hidrógeno, con grupo hidroxilo, carbonilo y sustancias hidrófilas forman soluciones estables. Bueno, estas sustancias también pueden disolverse en agua y forman soluciones estables. Por ejemplo, el alcohol. Al alcohol de 90 grados, un ejemplo, yo le puedo ir rebajando, agregándole agua y forma una solución estable. De 90 puedo bajar a 80, de 80 puedo bajar a 60 y así a medida que yo voy disolviendo, ¿no? Y forma una solución estable. Es hidrófila. ¿Qué quiere decir? Que tiene afinidad con el agua, puede participar. Después tengo sustancias o compuestos apolares. Son insolubles en agua, sustancias hidrófobas, hidrocarburos, se disuelven mejor en solventes no polares, poco polares, ejemplo benceno.
Bueno, hay sustancias que a veces no se van a llevar bien con el agua. Y estos, pues son los hidrocarburos, por ejemplo. Son hidrófobos. Tú le echas y se repelen, no logran hacer la solución. ¿Qué más? Y por último tenemos el compuesto anfipático. ¿Se acuerdan que era la palabra anfipático? Era doble, pues, ¿no? Era hidrofílico e hidrofóbico, ¿no? Por ejemplo, el aceite. Sustancias hidrófobas e hidrofílicas, de ejemplo, los fosfolípidos o sales, ácidos grasos, el jabón o el sodio o potasio, solo jabón de sodio o potasio. Solo la parte hidrofílica se une al grupo y el resto se proyecta al exterior dentro. Bueno, acá lo que trata de decir es que, por ejemplo, hay aceites que tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Voy a poner FO. Entonces, la parte que es afín con el agua es la que se va a unir. Y la parte que no. Por ejemplo, cuando yo vierto un poco de aceite, vieron que flota, ¿no? Es porque, o bueno, si yo echo un fosfolípido, un ejemplo, una membrana, dentro del agua, la parte que es afín con el agua va a estar adherida hacia el agua, hacia el interior, y la que no va a estar repelida hacia el exterior, ¿no? Eso nos quiere decir. ¿Sí? A ver. Jesús, igualmente también se ve cuando los tricómitos también se ven, o cuando las distintas tinciones hay algunas que se ven las grasas y otros que no. Claro. Y justamente... Yo vi que, sí. más para ese lado, vi que la parte como son muy, ¿cómo es? Tienen mucho sodio, que son, no, las que tienen, los que son de azúcar sí se ven basófilos, pero yo quiero ver otro nivel que se pone transparente también. Claro. La grasa. Y es por eso, ¿no? Por la que es anfipático, o va a ser, porque son soluciones que tienen afinidad con el agua, se va a teñir, ¿no? Y las que no, van a tener rechazo o no directamente, por esa misma carga eléctrica. Por eso, por ahí pueden ser los ácidos grasos. En parte se ve el reborde, pero no directamente el centro se ve blanco. Y a veces también por una destrucción que ocurre también en el momento de la tinción. Pero bueno, más que nada por ahí va, ¿no? Que se ve medio blanco, no hay una adherencia de eso, pues, ¿no? Por ahí. Pero bien, Simena. Después, el agua también actúa como electrolito. Agua como electrolito. Se llama electrolito a la sustancia que en solución acuosa se disocia, ¿sí? En partículas como carga eléctrica o iones, ¿sí? En solución de igual molaridad tengan diferente carga eléctrica, fuertes o débiles. Bien. Nosotros cuando hablamos, acuérdense esta palabra, de disociación, a eso le decimos nosotros electrolito, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una molécula de cloruro de sodio, ¿no? Esto ya para mí es un electrolito. ¿Por qué? Porque esto cuando yo le pongo un medio acuoso, por ejemplo el agua, lo que va a hacer esto es disociarse, es decir, separarse. Por acá sodio y por acá cloro. Entonces cuando tiene esa propiedad de, en solución acuosa, de separarse, es decir, disociarse, a ese elemento se lo conoce como electrolito. Por eso nosotros decimos, a ver, cuando te preguntan, ¿cuáles son los electrolitos de la sangre? Son, bueno, el potasio, cloro, sodio, magnesio, ¿no? ¿Qué más? El carbonato, no sé, por ahí, ¿qué tenemos? ¿No? Entonces, en eso. Bueno, el agua también entra en ese grupo como electrolito. ¿Por qué? Porque se puede disociar. Si nosotros tenemos el H2O, cuando yo lo disocio, ¿qué obtengo? Tengo por un lado, acuérdense lo de pH, tengo por un lado protón y por otro lado oxidrilos. ¿Ven? Esa es la disociación del agua. Entonces por eso entra en el rango de agua también como electrolito. O sea, el agua actúa como solvente y ahora vimos que también actúa como electrolito por esta definición. Ahora lo vamos a ver un poquito más a detalle, justo esto de la disociación. Por eso ahora nos vamos a centrar un poquito en lo que es la constante de equilibrio. ¿Qué es la constante del equilibrio? La ionización. Se puede comparar a una reacción química. El proceso de ionización puede causar un efecto reversible o no reversible. Bueno, es lo que yo les decía. El agua, voy a poner acá, H2O. Si yo lo disocio, por acá voy a tener una molécula de hidrógeno y por acá una molécula de oxidrilo, ¿no? Porque acá hay dos hidrógenos, un hidrógeno se viene para acá
y el otro se viene para acá como oxígeno e hidrógeno. ¿Vieron que se disoció? Y es lo que nos explica acá. Que yo si tengo H2O, imaginemos que va a ser el reactivo AB, digamos, ¿no? Cuando es reversible, es decir, se va a disociar, se convierte en A y en B, o sea, se separa, ¿no? Pero puede ser reversible, o sea que puede volver a su forma original. Puede ser por ejemplo, este hidrógeno y oxidrilo que yo lo separé, en otro punto lo puedo volver a unir y otra vez se puede convertir en ¿qué? En H2O, es decir, agua. Es reversible, ¿ves? Por ejemplo, el agua es reversible. ¿Y por qué es reversible? Cuando es reversible se le dice que es un electrolito débil. ¿Por qué? Porque es reversible, o sea, así como va, vuelve. Ahora, hay otros electrolitos que no son reversibles, o sea, que no vuelven. Una vez que se separan es como que no vuelven a retroceder. Se puede unir, sí, pero ya no vuelve, o sea, una vez que está la reacción y después se vuelven a disociar, ya no vuelven. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, un ejemplo, ¿no? Se separó, porque le costó unirse primero, ¿no? Tac, se unió. Luego se separó en hidrógeno y cloruro. Ahora este ya no vuelve a ser otra vez cloruro e hidrógeno. Esto tiene que pasar otro proceso para volver a hacer esto, pero ya no vuelve, como que inmediatamente no vuelve, ¿no? Entonces a eso va. A eso va. La disociación va a proseguir hasta que las moléculas enteras e iones coexistan en una solución. Eso se llama equilibrio. Bueno, bien. Vamos a imaginar, porque este equilibrio se depende de la naturaleza del electrolito, concentración inicial. Bueno, ahora, la constante del equilibrio, ¿a qué va? Por ejemplo, si yo tengo un ejemplo, así les digo, ¿no? 10 vacantes. A ver, 10 vacantes para un examen. No sé si es el término correcto. A ver, ahí está. Tengo un espacio para 10, a ver, un trabajo para 10 personas. Ahí está, vamos con eso. Entonces, las personas van a venir, se van a disociar de su casa, de cualquier lugar donde estén. Van a venir, ¿no? Y se van a presentar los 10. Si dentro de eso se vienen 11 personas, yo esos 11 no los puedo aceptar. Yo porque solamente tengo espacio para 10. Entonces ese 11 ¿qué pasó? Que se disoció, o sea que se vino de su casa, tiene que volverse a asociar, o sea, tiene que volverse a su casa. ¿Se entiende más o menos? O sea, yo tenía espacio para 10 personas. Eso es lo que dice el constante de equilibrio. Entonces las 10 personas, ponele que 11 se vinieron, se disociaron de su casa, o sea, se separaron, ¿no? Y acá vinieron 11. Pero yo solamente tengo espacio, mi constante de equilibrio me permite solamente aceptar 10. Entonces, ¿qué pasa con este 1? Este 1 que no llegó a alcanzar cupo, tiene que volver a asociarse, es decir, regresar a su casa, ¿no? Igual, eso pasa con la molécula, por ejemplo, de agua también. Por ejemplo, si acá me dice que necesito, un ejemplo, hidrógeno, 7 hidrógenos. Y acá tengo pues 9 moléculas de agua. Y las 9 moléculas de agua me pueden dar 9 moléculas de hidrógeno cuando se disocian. Pero acá me dice que para la solución, para la sustancia, solamente necesito 7. Entonces van a empezar a disociarse todas de una. Pero como el medio no me lo permite, me dice que solamente necesito 7 hidrógenos. Los otros, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que volverse a convertir en agua, ¿no? Más o menos a eso va la constante de equilibrio. ¿No lo entendieron? Lo volvemos a repasar con otros temitas, no se preocupen. Ahora, pero esa constante de equilibrio, es decir, esa vacante que yo les decía, digamos de 7, esa vacante, está condicionado. ¿Condicionado a qué? A la naturaleza del electrolito, o sea, en este caso si es agua, o si es ¿cómo se llama? O este electrolito fuerte como el cloruro de hidrógeno. La concentración inicial de la sustancia, cuántas moléculas de agua yo voy a tener. Por ahí tengo justo 7, entonces bien, o tengo más. Y la temperatura. Yo les decía hace un rato, ¿no? La temperatura va a hacer que cambie también mi constante de equilibrio, ¿no? Ponele que, un ejemplo, ¿no? Yo tengo un balde, ahí está, un balde. Y acá tengo 10 litros. Entonces yo digo, necesito llenar 10 litros de agua. 11 litros no voy a poder poner, ¿no?
porque imposible, no se puede. Pero, ¿qué tal si yo tengo que llenar 10 litros y tengo que llenar con agua caliente? ¿Qué pasa? Bueno, está bien, lleno 10 litros de agua caliente, un decir, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Al poco rato, como está caliente, la temperatura va a hacer que se evapore el agua, ¿no? Entonces, al poco rato, un decir, ya no voy a tener 10 litros, voy a tener un ejemplo 9,8 litros. Pero yo quería 10, pero bueno, mira, hizo una condición, me formó la temperatura. ¿Vieron? O otro ejemplo más claro, por ejemplo, eh, ponele que mi agua, en este caso, ahora está en un estado sólido. Yo necesito 10 litros. Bueno, pongo un cubo de hielo que pesa 5 litros, un ejemplo, ¿no? Pero con eso no estás llenando los 10 litros. Ya sé, pero sé que cuando se descongele estos 5, por ahí aumente su volumen y se vuelvan 10. ¿No? Algo así. O sea, va a depender de la temperatura la constante de equilibrio. Bien. Bien, bien, bien. Bien. Ahora, repasando un poquito, ¿sí? Yo sé que es un poquito pesado esto, pero con esto vamos a entender todo lo que es, ya les digo, lo que es ácido base, lo van a entender un poquito de cómo es el pH, ¿no? Esto es básico. Entonces, volvemos a nuestra constante de disociación. Habíamos dicho que yo tengo esto, ¿no? En vez de agua, ahora vamos a llamarlo AB, un ejemplo. Que nuestra molécula AB se puede disociar en molécula A y B, ¿no? Generalmente son dos de diferente carga, porque a veces cargas opuestas, que dijimos, se atraen, se quieren. Cargas del mismo se dispersan, ¿no? Generalmente por eso son distintos. Bueno, ¿cómo lo interpreto yo esta disociación en una fórmula matemática? Así. Constante de disociación va a ser igual, ¿no? A ¿no? Componente A separado por barras, componente B, entre el componente total de los dos, bueno, AB. Ahora, ¿de dónde yo saqué esa fórmula? Porque esta es la constante de disociación. Usted, cuando después ponele en números, cuando resuelva esto, va a sacar el número de constante de disociación. Y eso me va a decir si ese electrolito es débil, es fuerte o no es un electrolito, ¿no? Y eso me sirve, bueno, para diferentes cosas que más adelante en ácido base lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo yo llegué a esta conclusión, a esta fórmula matemática? De esto. Digo, ¿no? Vamos a demostrarlo, esta fórmula matemática. La velocidad de reacción de A y B, ¿no? O sea, perdón, para yo dar esto, o sea, dar A aparte y B aparte para que se separen, tiene que ocurrir a una constante, a una velocidad 1. Ejemplo, si no lo entendimos, ejemplo. Yo tengo que viajar a la Universidad UNAG, ¿no? Ponerle que yo estoy en 14 y Vergara, donde yo vivo, ¿no? Y ponerle que el colectivo que me lleva tarda 1 kilómetro, decir, ¿no? Muy burdo. Viaja a razón de 3 kilómetros por hora. ¿Cuál es lo seguro? Que yo llegue a la universidad. Es que en una hora, no sé cuántos, vamos a imaginar que la universidad está a 3 kilómetros, bueno. Lo más seguro es que en una hora llegue a la universidad, porque el colectivo viaja a 3 kilómetros por hora. Esa es la constante, es lo que nos dice. Acá lo que nos dice es que para yo dar el producto A y B, va a demorar un tiempo, esa es la constante, a una determinada velocidad para dar A y B, ¿no? Ahora, ese es el de ida. Y si hago al contrario, o sea, para yo dar A, B, que se junten y me dé el resultado AB, o sea, al revés, ¿qué hago? ¿No? Hago esto, pues, ¿no? Velocidad 2 va a ser igual a constante 2 por A, por el producto A, por el producto B. Y eso me tiene que dar AB, o sea, la inversa, pues, ¿no? Y lo explico con otro ejemplo. Como yo les había dicho, tardo yo en ir 3 kilómetros por hora a la UNAG. Para yo volver a mi mismo lugar, ¿cuánto voy a tardar? Voy a tardar el mismo tiempo también en volver, o sea, 3 kilómetros por hora. O sea que la constante... Pero en sentido contrario. Pero en sentido contrario. En sentido constante, pero en sentido contrario. Totalmente. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Que las velocidades B1 y B2 van a ser la misma. O sea que voy a tardar el mismo tiempo en ir que en venir. O sea, entonces se aplica que la constante o la velocidad va a ser la misma.
Entonces, si la velocidad es la misma, es decir, V1 y V2 es lo mismo, yo puedo comparar estas dos propiedades, las igualo, acá ve, digo, constante 1 de AB igual a constante 2 A y B, ¿no? Bueno, paso los términos, K2 está multiplicando, pasa a dividir, entonces me va a quedar de un término, de un lado me va a quedar K1 sobre K2. Y del otro lado, este AB, como está multiplicando, pasa a dividir, entonces me queda debajo AB y arriba me queda A por B, ¿no? K1 entre K2, entre ellas se dividen y me va a quedar esta, constante de disociación. Y ya se armó mi fórmula. Mira, acabamos de demostrar que entre ir y venir va a ser al mismo tiempo, por eso la constante de disociación es lo que yo tengo arriba, es decir, A y B separados por AB completo, ¿no? Por ahí no se entiende al inicio, por ahí va a costar, pero esta es la fórmula para yo determinar si ese electrolito es fuerte, es débil, entonces me permite identificar eso. Eso más adelante lo vamos a ver, igual yo lo explico para que ustedes puedan entender, ¿no? Por qué es importante, cómo se disocia estos elementos. Y esto aplica para cualquier elemento. Ahora vamos a ver cómo es la constancia de disociación del agua. Y ahora sí entramos en materia, ahora sí estamos volando. Bueno, ahora un poquito de los valores, para ver cuándo es bien o mal. Bueno, esa constante de disociación, o sea, esto, el resultado, tiene valores para yo valorar. Si la constante de disociación que yo le puse Kdis, constancia de disociación, que sería mayor a 0,0001, es decir, este e a la menos 4 ¿se acuerdan de físico-química? Es 10 a la menos 4, pues, ¿no? Si es mayor a 10 a la menos 4, voy a hacer la regla para que se pueda entender. La regla es así, acá es 0, acá sería pues menos 1, menos 2, bueno, vamos a acelerar hasta menos 10, ¿no? Y lo que está más adelante, acá es 1, 2, 3, ¿no? Acá positivo y del 0 para allá negativo, pues, ¿no? Dice que si mi constante de disociación, o sea, el resultado que me salga de esa fórmula y yo lo resuelvo, cuando sea mayor a menos 4, a ver, vamos por acá que esté menos 4. Si acá está menos 4, ¿dónde es mayor? ¿Hacia el lado del 0, que está acá el 0? Uy, no me sale. ¿Dónde es mayor? ¿Hacia el lado del 0 o hacia el lado del 0 para allá? Bueno, mayor va a ser siempre hacia el lado del 0, pues, ¿no? O sea, el que se acerque más a 0 va a ser mayor porque estos son negativos. Entonces, si mi electrolito va a ser mayor a 0, esa respuesta es mayor a 0, la constante de disociación, yo puedo decir que tengo un electrolito fuerte. Ahora, si mi constante de disociación es menor a menos 14, por acá debe estar menos, otra recta voy a hacer porque también no se nota muy bien. Acá está 0, ¿no? Y por acá está menos 14, y ponele que por acá está menos 15. Bueno, si es bajo este valor, ponele que un menos 15 me toque, ¿no? Si es menos 15, bueno, eso no es un electrolito, no es considerado electrolito. Pero si mi constante de disociación está entre menos 4 y menos 14, es decir, por acá está menos 4, voy a borrar esto de acá, acá está menos 4 y acá está, ahí está, y acá está menos 14. Si está entre menos 13, menos 12, menos 10 hasta menos 3, en estos valores, vamos a decir que es un electrolito débil. Y en esos valores se encuentra el agua, ¿no? Bien. Ahora nos da un recordatorio. Recuerda que se conoce la constancia de disociación de un electrolito, se puede calcular la concentración de cada uno de los iones, ¿no? Si tú sabes la constancia la constancia de disociación, tú vas a poder saber, por ejemplo, si es, decíamos, ¿no? Hidrógeno y oxidrilo, tú vas a poder conocer el valor de este y el valor de este, ¿sí? Su concentración. Y eso es importante. Ahora capaz no lo vean, pero eso es súper importante para mañana después, cuando sea la hora de aplicar en la parte clínica. Ácido base y todo eso. Esto es súper importante. Bueno, bien, cuando conozcas la concentración inicial sustancia. Estos valores más que nada tienen que manejar, ¿no? Ahora, el equilibrio de ionización del agua. Parece complicado, pero no es. Ahora, lo que acabamos de aprender con el A y el B, lo vamos a aplicar ahora al agua, que es lo que hoy vamos a ver. A ver, ¿cómo es ahora esto que acabamos de aprender?
Vamos con el agua, se disocia débilmente, formando protones y oxidrilos. Vamos al agua. Este es el agua. Este es nuestro reactivo. Que como es débil, o sea, puede ir en un sentido y también puede retornar, ¿no? Entonces, si tiene eso, sabemos que tiene una constancia. Entonces, cuando se disocia, o sea, se separa, ¿qué forma? Forma un oxidrilo por un lado, perdón, un protón, y un oxidrilo del otro lado. Está positivo o negativo. Bueno, si yo formo mi constancia de disociación, ya sé, pues, ¿no? Que arriba es esto, es el protón solo, multiplicado por el oxidrilo, dividido entre la sustancia completa, que es, en este caso, el agua, pues, ¿no? Porque si yo multiplico oxidrilo por hidrógeno, ¿qué me da? Me da el agua, pues, ¿no? Ahora, el resultado de esa, o sea, el resultado de esta fórmula matemática, me va a dar algo, me va a dar la constancia de disociación. Y habíamos dicho, bueno, si era mayor a menos 4, era una sustancia fuerte. Si era menor a menos 14, no existe eso. Y si era entre menos 14 y menos 4, es una sustancia débil. Bueno, y nos da algunos datos, nos dice, bueno, mediado por la conductividad eléctrica pura, el agua te dice, o sea, mira, en la conductividad eléctrica, porque el agua en la conductividad eléctrica cambia a 25 grados, que es el agua pura. Nosotros decíamos, che, ¿cómo es? ¿El agua cuánto es su grado normal? Agua pura es a 25 grados, porque a 0 grados era hielo y a 100 grados estaba en ebullición. ¿Y cuál es su temperatura adecuada? 25 grados, acuérdense. Y a 25 grados, ¿cuánto es bueno, esto que queremos saber, pues, ¿no? Su constante de disociación. Bueno, es E a la menos 7, es decir, 10 a la menos 7. Por ahí ya me va sonando a pH, ¿no? Pero bueno, vamos teniendo ese datito. Bien. Pero después nos dice, ahora, sin conductividad eléctrica, sin que haya electricidad, o sea, porque electricidad, bueno, tenemos, ustedes saben. Sin conductividad eléctrica, agua pura, en realidad el agua es 1,8 por E a la menos 16. Pará, a ver, 1,8 por, más me interesa esto, 10 a la menos 16. Pero hace un rato habíamos visto que número menor de menos 14 ya no es un electrolitro. Es verdad, no es un electrolitro, es raro que suene esto, pero el libro nos dice que es considerable por otras situaciones. Ya que el agua, tenemos 1 millón de moléculas dentro de nuestro organismo, de agua, un decir, ¿no? Todas no se ionizan, es decir, todas no se disocian, solamente una parte, una milésima parte, de la milésima de la milésima. ¿Y las otras qué hacen? Están ahí unidas. Y las que se disocian son las que hacen todo ese trabajo que nosotros conocemos como lo de los ácidos bases, eso, el ácido carbónico, todo eso, ese proceso de intercambios, esa milésima parte hace ese trabajo. Así es que por eso esto no influye tanto, ¿no? Porque si todas las células o todas esas moléculas, un montón, tendrían efecto todas en conjunto, ahí sí sería como medio mal, ¿no? Pero no le afecta. Bueno, y el agua pura, mira, por ejemplo, a 37 grados, que es el grado, ¿no?, que tenemos, también, miren, es menos a la 16. Excede, pero como ya explicamos, como hay un montón de moléculas y solamente la milésima de la milésima parte es la que se disocia, no nos afecta tanto. Otras moléculas sí nos afectarían. Bueno, pero esta no. Bien. Ahora, como nota, y esto quédense, miren. Solo una molécula cada 555 millones se separa en iones. Eso es lo que yo les decía. Mira, el agua, ¿no? Cada 555 millones de moléculas, solamente de cada 555, una de ellas es la única que se separa. Y las otras están unidas. Mira, qué interesante. Yo pensé que todas se disociaban, pero no. Solamente de 555 millones, una sola hace todo el trabajo, ¿no? Entonces, volvemos a la fórmula de constante disociación. Entonces, para que mi fórmula me cierre, porque yo hace un rato, yo practiqué así, ¿no? Vos me enseñaste que protón arriba, oxidrilo arriba, abajo la constante. Y ahora, con este cambio, ¿cómo hago para que sea válido? Bueno, fácil. Vamos a modificar la fórmula. Esta agua la mandamos arriba, a constante y disociación. Y nos va a quedar así. Constante y disociación por agua va a ser igual a protones y oxidrilos.
Ahí ya me va sonando a pH. Bien, bien. Entonces, ahora, esta constante de disociación más el agua, como son dos constantes, va a tomar otro nombre, ¿no? La ecuación, en vez de decir constante de disociación por molécula de agua, desde ahora la voy a llamar KW, ¿no? Es decir, mira, constante de disociación más agua, me acerco un poquito para que lo vean. Ahí está. Mira, constante de disociación más agua, que es esta de acá, ¿no? En vez de llamarse así, desde ahora se va a llamar KW. Y perdón, KW es igual a ¿qué? A hidrógenos y oxidrilos. Ahí está. Cambiamos la fórmula para que nos sirva en nuestras ecuaciones. ¿Y qué sacamos de eso? Bueno, cuando hagamos la fórmula, a 25 grados, que es el agua pura, el agua a su temperatura adecuada, sacamos lo siguiente, que hidrógenos va a resultar en 0,000001, ¿no? Y el oxidrilos también la misma cantidad, 0,00001. Si lo llevamos a expresión de notación científica, va a ser 10 a la menos 7 para hidroxilos y 10 a la menos 7 para oxidrilos. Total, 10 a la menos 14. En ese rango va a manejarse lo que es la constante de disociación, ¿no? Del agua. Ya me va sonando a pH, ¿no? ¿Vieron cómo llegamos? ¿Sí? Por ahí es un poco complicado, pero esto es súper importante saberlo. Esto es la base. Cómo se forma el pH. Y así llegamos a esto. Aumento de hidrógenos y oxidrilos. Bien, volvemos a esto, pues, ¿no? Esto es nuestra fórmula, ya que con esta vamos a trabajar. Entonces, constante, ¿no? Esta doble constante va a ser igual a 10 a la séptima con 10 a la séptima igual a 10 a la 14. Ahora, empieza lo interesante. Bueno, esa es la constante de disociación del agua. Ahora, al agua como solvente, ¿no? ¿Qué pasa si yo en ese agua disuelvo un soluto electrolítrico capaz de disociar el ion hidrógeno? Es decir, ¿sabes qué? Le agrego ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ¿qué va a hacer? Va a disociarse en hidrógeno y cloruro, ¿no? Ahora, miren lo que va a pasar. Como yo les había dicho en un inicio, bueno, ponerle tengo 7 espacios. El agua, ¿no? Va a tratar de ocupar, cuando se divide en hidrógenos y por un lado oxidrilos, va a tratar los hidrógenos, bueno, ponerle que hay otros 7 para oxidrilos, ¿no? Los hidrógenos va a tratar de ocupar esos 7 espacios. Pero como de pronto agregué uno más, ¿no? Un hidrógeno más del ácido clorhídrico, por acá va a estar, este también va a querer entrar. Pero como este ácido clorhídrico, miren, solamente tiene una flecha, ¿qué quiere decir cuando tiene una flecha? Que es irreversible, y esto significa que este va a ser más fuerte porque es un ácido fuerte. Entonces directamente este va a querer ocupar un lugar. ¡Tac! ¿Y qué va a hacer a esta molécula de acá? Va a tener que ceder. ¡Sac! Sale, ¿no? Entonces ahí ya hizo un bajón, ¿no? A eso hace referencia lo de ácido base. Este sube el protón, entonces el otro tiene que bajar. ¿Para qué? Para que compense, para que lleguen a compensar. Porque lo que se quiere acá es llegar a esto, a la 10 a la 14. Porque no puede ser 10 a la 15, no puede ser, a la menos 15 no puede ser, ¿no? Tiene que compensar. Entonces, como baja el protón a la menos 1, perdón, se suma, ¿no? Menos 1, entonces oxidrilos tiene que bajar un cambio, menos 13. Entonces entre los dos suma 14, ¿no? Igual esto no se preocupen, lo vamos a ir viendo esto más cuando veamos ácido base, lo vamos a ver en detalle. ¿Sí? Pero lo que yo quiero que sepan es que para agua, hidrógenos y oxidrilos, ellos tienen que formar siempre 14. Es lo que veíamos en pH, ¿se acuerdan? En este caso, como le estoy aumentando una sustancia que aumenta protones y no se puede disociar, no es como el agua que, bueno, cuando encuentra problemas se retorna, ¿no? Se puede convertir en lo mismo, ¿no? En cambio esta de arriba no, tiene una sola dirección. Entonces esta tiene que hacer magia para poder compensar, porque solamente hay un espacio, un imaginario, ¿no? Hay un espacio para 14, no puede permitirse un 15. Entonces tiene que hacer magia para darle de baja a alguien más y poderle darle ese espacio, ¿no? Algo así.
Y al contrario, ¿qué pasaría? En vez de darle protón, ahora hay una molécula, ¿no? Oxidrilo de sodio, ¿no? Donde se libera oxidrilo. Ahora ya no protón, ahora lo contrario, ¿no? Entonces este sodio, bueno, va a andar libre, se disoció, pero este oxidrilo, ¿qué va a pasar? Le va a afectar a este número 14. Entonces va a ocurrir lo contrario. Entonces va a aumentar la molécula en 1, en 10, ¿no? En un millón de partes, el oxidrilo, y en un millón de partes tiene que bajar un poco los protones, ¿no? Entonces así compensa al 14, ¿no? Como ahora va a haber más oxidrilos, o sea, más alcalinidad, digamos, entonces tiene que compensar tiene que aumentar lo que es la parte del protón, ¿no? Tiene que tratar de compensar, ¿no? O bajar un poquito, compensar. Más o menos. Igual eso lo vamos a ver más adelante, con calma. Y por fin, después de tanto, llegamos a este tema, ácidos bases. Y esto lo vamos a ver igual dentro de la materia, más adelante, ¿sí? El agua. ¿A qué llamamos ácidos y bases? Sustancia que en determinado medio de aumento de protón o disminución puede ser ácido o base, ¿sí? Entonces, el valor neutro del agua, bueno, acá yo les tiro el facto para que ustedes puedan responder cuando les pregunten ¿qué puede usted decir de ácido o base? Usted dice, pues, la sustancia que en determinado medio de aumento del protón o disminución del mismo, o sea, del protón, puede ser considerado ácido o base. El agua es neutra, ¿no? Habíamos dicho que, yo les había dicho que, bueno, que el Kw era igual a hidroxilo más el otro, pues, ¿no? Oxidrilo. Pero acá llegamos también a una conclusión que no dijimos. Que hidroxilo es 10 a la 7, a la menos 7. Y oxidrilo también es 10 a la menos 7. A 25 grados en lo normal, sin que influya otro elemento, así tal como esté, ¿a qué conclusión llegamos? Que hidrógenos es igual a oxidrilos, o sea, porque tienen la misma cantidad. Es como decir 7 de este lado, 7 del otro son iguales, entonces los dos se complementan. Entonces puedo decir que la cantidad de hidrógeno va a ser la misma cantidad de oxidrilo, ¿no? Mientras no haya otra sustancia, como hace un rato que añadía el cloro, y ahí sí me variaba los números. Mientras no haya ninguna sustancia de por medio, voy a considerar esos valores. Entonces yo por eso digo que el agua, es neutra, en este caso, ¿no? De ácido base. Entonces, porque el valor es 10 a la menos 7 molar para hidrógenos o para oxidrilos, ¿no? A 25 grados. Y nos da algunas cositas extra, ¿no? Que recuerda que el oxidrilo, por ejemplo, a 0 grados va a ser de 10 a la menos 8 y a 100 grados va a ser 10 a la menos 7, ¿no? Por ahí. Cambia en realidad, pero bueno. Ahora, ácido. ¿Qué es un ácido? Es una sustancia que al ser disuelta en un medio acuoso produce el aumento de protones, o sea, es un ácido que cede protón. Por ejemplo, yo les decía el ácido clorhídrico. Esto es un ácido. Te queda un minuto, se va a cortar. Bueno, ahí terminamos y mando el otro link a los que están ahí interesados. Así que, dale. Bien, ácido clorhídrico. Hasta que se termine, que termine. Yo ahora mando el otro link y continuamos con los que desean un poquito más y ya cerramos. Ácido clorhídrico. Si va a entrar en la sustancia acuosa, ¿qué habíamos dicho? Se va a disociar. ¿Qué va a liberar? Va a liberar protón. Esa es la característica de un ácido, que libera protón, ¿sí? Deja ir, ¿no? Entra en el medio acuoso el agua y se disocia rápidamente, liberando protón. Ahora, lo contrario hace una base. ¿Qué hace la base? Una sustancia que al ser disuelta en un medio acuoso produce la disminución de protones, es decir, acepta protón, ¿no? Por ejemplo, bicarbonato, ¿no? Yo pongo en el medio acuoso el bicarbonato, ¿qué va a pasar? Va a empezar a aceptar protones, ¿no? Ingresa, capta protones. Y ahí, ¿en qué se convirtió mi bicarbonato? En ácido carbónico, ¿no? Un ejemplo. Bien. Voy a un ratito, si me permiten. Ahí está. Bien.
Voy a detener un momento la grabación para continuar. Así que... Bien, ahí está. Bueno, reanudando, es de la siguiente manera. Bueno, eso es base, ¿no? Que es en un medio acuoso, disminuye la... va a captar protones y eso es, las bases aceptan protones. Eso es el concepto de base, ¿sí? Entonces, eso ocurre en este medio que es el agua, pues, a veces. Ahora, según Browson y Laurin, ¿no? Hay otras características sobre la base y el ácido. Entonces, una base, tenemos por ejemplo los oxidrilos, ¿no? Nitrato de hidrógeno y otro elemento. Como les había dicho, van a utilizar el protón para poder hacer un ácido conjugado. Por ejemplo, el oxidro hace unión con este protón, que es el hidrógeno, para hacer el ácido conjugado, que es el agua, ¿no? Bien, entonces lo mismo, este elemento, ¿no? Capta hidrógeno para hacer su ácido conjugado, que es el nitrógeno, este elemento que está acá, ¿no? Como ven, la base acepta un protón, ¿no? Lo mismo, este elemento acepta el protón y mira lo que me da. Bien. Ahora, el ácido, lo contrario, ¿no? Pierde un hidrogenión, ¿no? Es decir, acá dije protón, bueno, pierde un protón. El ácido clorhídrico, por ejemplo, en disociación con agua, pierde este electrón y a su vez forma el otro elemento que es la base conjugada del cloro. ¿Ves? Disocia en dos elementos. Lo mismo este de acá, ¿no? Y el último también. Entonces esas son algunas características que tenemos que saber. Base acepta protones y ácidos liberan protones. Y a su vez, en esa reacción, las bases generan ácidos conjugados y los ácidos generan bases conjugadas. Y por último, nos vamos a este tema que es el pH. Que esto fue propuesto por el danés Sorensen, que lo propuso en 1909, que la notación de pH para indicar la concentración de hidrógeno, o también llamado potencial de hidrógeno. ¿No? Como nosotros hablábamos hace un momento, que hidrogeniones y oxidrilos tienen que estar en una medida molar de 10 a la menos 7, ¿no? Él trató de modificar eso y llevarlo a una notación más precisa, más clara, ¿no? Más simple, y usó un artilugio matemático que es el logaritmo. Entonces, nosotros decíamos esto, ¿no? Que pH va a ser igual al logaritmo por la inversa, ¿no? Del protón, ¿no? A la inversa, bueno, tenemos el número negativo hacia abajo. Cuando yo subo hacia arriba a la inversa voy a tener positivo, pero se convierte en negativo el logaritmo. Entonces, menos logaritmo de protón va a ser lo mismo multiplicar logaritmo por 1 entre protón elevado a la negativo. Entonces, cuando yo hago esto, voy a obtener el valor. Ahora, llevándolo a la práctica, digo, ¿no? En el caso del agua, dice, ¿no? A 25 grados, habíamos dicho que el hidrogenión va a ser lo mismo que el oxidrilo, es decir, 10 a la menos 7 molar, ¿no? Para ambos es igual. Por lo tanto, entonces yo si aplico esta fórmula, digo, pH va a ser igual a logaritmo 1, ¿no? Entre el protón, era positivo, perdón, yo acá dije mal, negativo es positivo. Positivo, ¿no? Entonces, si yo lo multiplico tal como está, es decir, logaritmo 1 entre 10 a menos 7, ¿no? ¿Qué obtengo? Obtengo directamente 7. Ahora, si no quiero hacer eso, bueno, subo arriba, el menos se convierte en 7 por la inversa. ¿Y qué tengo? Logaritmo por 10 a la 7, tengo 7 también, ¿no? Es una forma de resolverlo, a veces, sobre todo para poder sacar el pH. Ahora esto se lo puede ver aquí, en esta tabla de bases, ¿no? Acá
acá recordemos que la cantidad de bases va a ser lo contrario, que pH, a medida que en número avance, va hacia la alcalinidad, y cuando menore va hacia la acidez. Y en las bases de lo menos va lo contrario. Entre más crezca, o se acerque hacia el número 0, va a ser ácido, y entre más disminuya, va a ser alcalino. Bien, voy a aceptar a alguien que quiere participar del curso. Upa, perdón. Ahí estamos. Bien. Y por último tenemos las soluciones amortiguadoras, ¿sí? O también llamados sistemas buffer o tampones, ¿no? Son aquellas que reducen los cambios en las concentraciones de ion hidrógeno que podría producirle el agregado de electrolito ácido o alcalino, es decir, frenan la alteración de pH fuera de los valores aceptados. Los amortiguadores hacen eso, ¿no? Frenar, ¿sí? Si hay un aumento o una disminución del mismo, tratan de contener, ¿no? Para llegar a los mismos valores iniciales, ¿sí? Entonces el amortiguador está constituido por dos elementos esenciales: el electrolito débil, que ya habíamos visto que hace un rato, por ejemplo el agua, que era uno de ellos, ¿no? Que puede ser ácido o básico, bueno, no entra en ninguno de los dos, más una sal que actúa como electrolito fuerte. O sea, un electrolito débil más un electrolito fuerte hacen este amortiguador. Por ejemplo, ¿no? Teníamos un ejemplo. Decíamos que el ácido carbónico, que es un electrolito débil, puede disociarse, ¿no? En bicarbonato y protón. ¿Ven? Se disocian los dos. Y su constante de disociación, veíamos que este bicarbonato con protón sobre la sustancia completa, que es ácido carbónico, ¿no? Voy a sacar la constante y demás, no va a ayudar demasiado a amortiguar algún cambio que haya en protón o bicarbonato, más si hay más protón o menos protón. Para eso yo necesito una sal. En este caso, por ejemplo, al ácido carbónico tengo una sal que es el bicarbonato de sodio. Entonces, entre estos dos van a compensar ese problema que está sucediendo, ¿no? Si hay un aumento, ¿no? De protón, que puede generar una diferencia de ácido o alcalino. Y no solamente es el ácido carbónico era un ejemplo, ¿no? También hay otro, por ejemplo el ácido acético, que sería un electrolito débil, y la sal, que sería un acetato de sodio. Entre los dos compensa. Un fosfato monosódico, que es el electrolito débil, y un fosfato disódico, que es una sal. Y después, por último, el amoníaco, que es el electrolito débil, y el cloruro de sodio, que es una sal. Entonces así, ¿no? Estos dos hacen esa compensación, ¿no? Ahí tenemos varios. El más usado es el ácido carbónico, es el más que se conoce. Entonces estos amortiguadores de buffer hacen eso, reducen los cambios de concentración del protón, ¿no? Para que no sea mucho. Entonces, y ahí viene, pues, ¿no? los grandes cambios que suceden en nuestro organismo, y estos amortiguadores hacen eso. Esto lo vamos a ver más adelante en una clase muy bien dada. Hoy la verdad que fue muy brusco los temas que se dio, pero lo más importante de la clase es que se lleven esto, de todo. Que esto es el fluido del agua, los compartimentos que tiene, ¿no? Acuérdense que el 60% es para una persona, y para un bebé es más, es el 80%. Pero de todas maneras recuérdense que el agua se divide en dos partes, en intracelular y extracelular. Y que el extracelular se subdivide en intersticial y el plasma. Y que el intersticial es el contenido más, donde hay más líquido, que el plasma. Después las propiedades, que el agua es un dipolo, ¿no? Que tiene una parte negativa y otra parte positiva. Que las uniones que genera son los puentes de hidrógeno, que es una unión eléctrica fuerte. Y bueno. Y después el agua como electrolito y como solvente, cómo actúa. Y bueno, esto de la constante del equilibrio no es necesario aprendérsela, pero es bueno que la sepan, ¿no? Cómo se disocia una molécula, en este caso el agua. Y bueno, ya vimos los valores de disociación, el aumento
de los protones y oxidrilos, un poquito de ácido bases y terminamos con pH. Así que bueno, esto de pH y soluciones amortiguadoras lo vamos a ver en una materia que se llama ácido base, perdón, en un tema que es ácido base, que creo está más al terminar las clases. Así que bueno, gracias por participar. Este inicio hoy ha sido un pesado, pero no se preocupen, las demás materias ya van a ser un poquito más bajas, más centradas, así que se los agradecemos un montón. Que tengan buen día.